Con la policía desconcertada por crímenes de los que simplemente no tenían experiencia. Fue la prensa quien dio forma a la narrativa de los asesinatos. Estos eran buenos para el negocio y los editores estaban ansiosos por extender la historia día tras día. Para sus millones de lectores, los periódicos se convirtieron en la autoridad sobre lo que sucedía en Whitechapel y confiamos en esos mismos informes hoy. En la década de 1880, el mantenimiento de registros para la policía no era el mismo que en la actualidad, y de hecho, desde los asesinatos, muchos de los registros oficiales se han perdido. No hubo una regulación adecuada de los archivos y fueron descartados como basura. Era una práctica común. Si querían un poco de espacio para algunos papeles nuevos, simplemente enviar a alguien al sótano y decir, saca un puñado de algo, deshazte de él y simplemente mueve todo adentro. También tenemos menos de lo que hubiéramos tenido, porque durante la Segunda Guerra Mundial, varios registros policiales fueron destruidos en bombardeos. Tiene una cantidad de material en los archivos nacionales de Kew, pero es bastante pequeña. Pero la mejor evidencia coherente que sobrevive es, por lo tanto, la de los periódicos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque hubo muchas inconsistencias en estos informes de prensa. En parte porque la policía guardó silencio en el momento de los asesinatos, que no revelaron mucho a la prensa. Por lo que la prensa tuvo que confiar en los informes de los médicos forenses, los informes de los testigos, y los testigos a menudo no eran confiables y contradecía otros relatos. En ninguna parte, esa lente distorsiona más que cuando se trata de las mujeres asesinadas ese otoño. Para algunos en la prensa, eran mujeres caídas que de algún modo conspiraban por sus propias muertes y que merecían esos destinos. Algunos periódicos realmente sintieron que las circunstancias que rodeaban la pobreza, especialmente en el extremo oeste, eran espantosas, pero al mismo tiempo también había disgusto. El diario Telégrafo, por ejemplo, enfatizó el vicio y la criminalidad de la gente de Whitechapel y habló sobre cómo las autoridades debían regularlos, particularmente a los que vivían en las casas de huéspedes comunes y a las prostitutas. Hubo un sesgo muy desagradable en algunos de los informes que sugerían que los pobres del extremo oeste se habían buscado esto. Al ser tan libertinos, alcohólicos, ociosos e improductivos, esto era algo natural, incluso necesario, como la guadaña de la parca cosechándolos. Si la investigación parte de un lugar donde las mujeres son un desecho de la sociedad, son carentes de moral. Todos los que viven en Whitechapel son unos perdedores de la sociedad. Va a haber una actitud de descontento. Entonces van a lanzar todo tipo de calumnias. Van a tener toda clase de prejuicios cuando aborden este caso. 1888, 30 de septiembre, Dutfield's Yard. Louis Dimchut era un vendedor ambulante. Él vendía en el sur de Londres y en las primeras horas del domingo por la mañana regresaba a Whitechapel con su pony y su carreta. Era justo la 1 de la madrugada cuando él giró por la calle Bernard, entre los números 40 y 42. Las casas que bordeaban la calle estaban interrumpidas por un conjunto de puertas dobles. Más allá de ahí estaba Dutfield's Yard. Dimchut guió a su pony al estrecho patio. Hacia el final del patio, la luz aún brillaba desde las ventanas del club social, donde Dimchut era un mayordomo. Pero justo al lado de las puertas, estaba completamente oscuro. De repente, su pony se espantó. Dimchut lo instó a continuar, pero la criatura se negó a enderezarse. Fue entonces cuando Dimchut la vio. En este punto, el caballo se espantó con este bulto tirado en la entrada. Mirando hacia abajo, el hombre extendió su látigo y lo empujó.
Llevando el caballo y el carro más adentro del patio, se bajó y regresó, y encontró a la mujer tirada ahí, con la garganta cortada. No habíamos visto ninguna de las mutilaciones y extracciones de órganos que esperamos del destripador en este momento. Algunas personas sugieren que el destripador fue interrumpido en medio de este asesinato, y es por eso que no vemos estas lesiones extensas. Se cree que posiblemente el asesino estaba parado detrás de la puerta, y cuando el vendedor fue a buscar una luz y estacionar el caballo, el asesino se escapó detrás de la puerta y se dirigió al oeste hacia la ciudad. Los silbidos perforaron la noche de Whitechapel. La policía llegó corriendo, llamaron a un médico. La mujer muerta que encontró todavía estaba tibia. Dudfields Yard fue acordonado y sus cabañas registradas, pero mientras la policía buscaba pistas en el área, a menos de 1 milla de distancia, otro descubrimiento pronto envió a los hombres corriendo a través de la noche. Se había encontrado un segundo cuerpo. El último día de septiembre de 1888, se encontraron 2 mujeres asesinadas en las calles de Londres. Era la 1 de la madrugada cuando se descubrió el primero en Dudfield Yard, y solo 45 minutos después, el segundo se encontraría a menos de 1 milla de distancia. Dudfield Yard, 30 de septiembre, 1 de la madrugada. Plaza Mitre, 1:45 de la madrugada. A la 1:45 de la mañana, el agente de policía Edward Watkins estaba dando vueltas en Mitre Square. Llevaba patrullando casi 4 horas y ya había pasado por allí más de 1 docena de veces. La solitaria luz de gas en la plaza tenía una falla. Su luz era más débil de lo normal y el oficial Watkins estaba usando su linterna para mirar en los rincones más oscuros de la plaza. Y así fue como, en su 15º patrullaje de la noche, la encontró. Le cortó la garganta y el rostro. Faltaba la punta de la nariz. La habían desgarrado desde la vagina hasta el esternón, las entrañas levantadas y caídas sobre un hombro, y se ha extraído un riñón. Este cuerpo fue claramente atacado con ira y con un intento muy decidido de hacer daño, de cortar, de humillar. Parece sorprendente que, dado que Whitechapel para entonces estaba repleto de policías y detectives que buscaban al homicida, ¿cómo carajo pudo matar 2 veces en la misma noche? Este fue también el único lugar del asesinato que en realidad estaba bajo la jurisdicción de la policía de la ciudad de Londres, en lugar de la policía metropolitana. Habría sido muy fácil para el asesino haberse escabullido de la calle Bernard a la ciudad. Debemos recordar que en lo que respecta a la policía se trataba de 2 fuerzas separadas. Los poderes policiales se detuvieron en el límite. De hecho, tiene más sentido para él mudarse a otra área porque la policía de esa área debe ser informada de lo que sucedió. Así que todo juega a su favor al cruzar el límite. A pesar del vigilante de turno en un almacén de enfrente, a pesar de los patrullajes regulares del oficial Watkins, nadie había oído nada. Pero mientras la policía registraba el área cercana a la calle Goulston, se hizo otro descubrimiento. Desechado en una puerta, había un gran trozo de material. Había sido rebanado del delantal de la mujer que yacía en la Plaza Mitre y estaba manchado de sangre. Justo encima del trozo del delantal, en el marco de la puerta pintado de negro, alguien escribió un mensaje. Los informes varían en cuanto a cuál fue. Los judíos no son los hombres que de nada serán culpados, o los judíos son los hombres que no serán culpados por nada. Debido a que esto se encontró tan cerca del delantal ensangrentado, se pensó que posiblemente el asesino mismo había escrito este mensaje. Charles Warren, el comisionado de la Policía Metropolitana, se presentó en el lugar y dijo que se debían eliminar los grafitis con tiza. Ordenó que se limpiara y limpiara en una etapa muy temprana. No quería problemas. Y cuando se trataba de eso,
Esa era su prioridad, no descubrir quién podría haber asesinado a una o más desafortunadas en Whitechapel. No tengo idea de lo que significaba el mensaje. De hecho, nunca conocí a nadie que pudiera decirme qué significaba este mensaje. Obviamente significó algo para el asesino, pero lo que significa no lo sé. ¿Los judíos tienen la culpa o no la tienen? ¿A dónde vamos? O simplemente no sé, cualquiera que haya dado una explicación racional. 2 mujeres más asesinadas en el extremo oeste. La noticia de los 2 asesinatos se difundió rápidamente. El primer periódico tenía la historia. El editor del periódico, Lloyd Sunday, detuvo la prensa para producir una edición extra especial que salió esa mañana. Los periódicos rivales se apresuraron a ponerse al día. Lo llamaron el doble evento. El maníaco asesino sacrifica más mujeres por su sed de sangre, tronó la estrella. El Globo calificó al asesino como un asesino detestable. Y las noticias de la noche proclamó un reino de terror en Whitechapel. Los principales periódicos pronto reprodujeron las cartas recibidas por la Agencia Central de Noticias. La aparente promesa de Jack el Destripador de los horrores por venir se había cumplido. Donde quiera que vinieran las cartas, estaban publicando oro. Las ventas se dispararon a nuevas alturas. Pero como había sido el caso de Polly Nichols y Annie Chapman, se mostró menos interés en las vidas de las propias víctimas. La mujer encontrada en Dustfield Yard fue identificada como Elizabeth Stride. Ella tenía 44. Pocos de los que la conocieron habrían adivinado por su perfecto inglés, pero Elizabeth era sueca. Nacida en 1843 en una granja en las afueras de Gotemburgo, su nombre había sido una vez Elizabeth Guttormsdottir. Elizabeth aún no tenía 17 años cuando se embarcó en la caminata de mediodía a Gotemburgo. Ella se convertiría en sirvienta en la casa de una familia de clase media. No se sabe exactamente qué le sucedió a Elizabeth en Gotemburgo, pero dentro de 5 años estaría embarazada, soltera y bajo sospecha. Cuando Elizabeth trabajaba como sirvienta en Gotemburgo, se encontró embarazada. Y no sabemos las circunstancias en torno a esto, pero es muy probable que haya sido alguien dentro de la casa de su amo, porque los sirvientes tenían muy poca libertad de movimiento. En este momento, en Gotemburgo, había un esquema que se había introducido, que era para regular la prostitución. Se creó un registro de prostitutas para mantener a la población en general a salvo de las enfermedades venéreas y la sífilis. Ahora, cualquier mujer sospechosa de ser prostituta, es decir, mujeres solteras que estaban embarazadas, amantes de hombres, también se incluyeron en este registro. Elizabeth ingresó en los registros de prostitución y tuvo que ser examinada regularmente para detectar enfermedades de transmisión sexual. Y a los 7 meses de embarazo se descubrió que había contraído sífilis y abortó a su bebé. Finalmente, Elizabeth consiguió un nuevo puesto y su nombre fue eliminado del registro. Pero la humillación pública no podía olvidarse tan fácilmente. Tal vez por eso decidió irse. En 1866, Elizabeth abordó un barco rumbo a Inglaterra. Ella no tenía intención de volver. En Londres, Elizabeth encontró trabajo como sirvienta. Con el tiempo, también encontró marido, un carpintero llamado John Stride. Aunque su matrimonio sería problemático, la muerte de John en 1884 pareció romper algo en Elizabeth. Los últimos años de su vida se vieron empañados por arrestos por prostitución, alcoholismo y lenguaje obsceno. Había aprendido que si el mundo no se preocupaba por ella, iba a tomar el mundo de paseo, y se convirtió en una estafadora. Y mintió sobre haber estado en el naufragio del Princess Alice, que era un crucero de placer que se hundió en el Támesis. Ella había mentido a otra mujer, que pensó que Elizabeth era su hermana. Ella había mentido acerca de tener un accidente industrial en una lavandería en la que había trabajado. Todo esto para tratar de sobrevivir y ganarse la vida. Cayó en el alcoholismo
y volvió a su negocio original de prostitución en Whitechapel. Para alguien que había pasado por el trauma que experimentó en Suecia, estar en la prostitución, haber contraído sífilis, haber tenido un aborto espontáneo y tener que volver a esta línea de trabajo después de todos estos años de no estar en ella, hubiera sido increíblemente difícil. Se desconocen los movimientos finales de Elizabeth. El 29 de septiembre de 1888, en algún momento comió papas, pan y queso. Adquirió una rosa roja que estaba clavada en su pecho y algunos dulces pequeños o anacardos para refrescar su aliento. Pero exactamente dónde fue Elizabeth o a quién conoció son misterios. No sabemos por qué Elizabeth Stride estaba fuera la noche en que la mataron. No sabemos a quién conoció, pero varios testigos afirmaron haberla visto. Un hombre llamado Matthew Packer, que era verdulero, sugirió que le había vendido uvas a Elizabeth Stride y un hombre que podría haber sido su asesino. Aunque no se presentó hasta unos días después del asesinato y siguió cambiando su historia. Hubo otros hombres esa noche que afirmaron haberla visto con un hombre que la estaba besando y abrazando. Y el agente de policía Smith la vio aproximadamente a las 12:30 con un hombre con un sombrero y un abrigo oscuro. Había muchas declaraciones de testigos que no se pueden verificar. Este es el problema. Mucha gente cree haber visto a Elizabeth Stride, pero en realidad no hay pruebas de que lo hayan hecho o no. Uno era de Israel Schwartz, que no hablaba nada de inglés, pero creía haber visto a dos personas discutiendo cerca de Dutfields Yard, y el hombre había empujado a una mujer que creía que era Elizabeth Stride a la carretera. Sin embargo, se asustó y se escapó bastante rápido antes de que pudiera determinar algo. ¿El hombre que Schwartz vio era Jack el Destripador? ¿O el asesinato de Elizabeth estaba completamente desconectado de los otros casos? Todavía no estoy convencida de que el evento doble fuera un evento doble. Es dudoso que fuera víctima de Jack el Destripador. El cuchillo que se usó para cortarle la garganta era muy desafilado. Pero es posible que ambos asesinatos fueran cometidos por diferentes personas y que fuera solo una coincidencia que se cometieran tan juntos y en tan poco tiempo. Elizabeth en ese momento había sido separada de su entonces pareja, un hombre llamado Michael Kidney, que era violento y a quien ella había dejado en varias otras ocasiones. Entonces, si fue Michael Kidney o si fue alguien más, es cuestionable. En ese momento, había policías involucrados en el caso. También pensaron que ella no era una víctima de Jack el Destripador. Pero en lo que respecta a los oficiales superiores, ella fue víctima de Jack. Hay pocas dudas sobre la otra víctima encontrada esa noche, la mujer en la Plaza Mitre. No fue hasta el 5 de octubre, 5 días después del asesinato, que fue identificada. Su nombre era Catherine Eddowes. Las heridas que sufrió no dejaron dudas de que esto fue obra de Jack el Destripador. Plaza Mitre. En cierto modo, la lluvia mató a Catherine Eddowes. Todos los veranos, miles de londinenses abandonaban la ciudad y se dirigían a la cosecha de lúpulo en Kent. Era una oportunidad para ganar un poco de dinero extra, y con el alojamiento y la cerveza incluidos, era lo más parecido a unas vacaciones que tendrían.
Como tantos otros, Catherine Eddowes dejó Londres en agosto de 1888 y se fue a buscar trabajo en el campo. Como tantos otros, iba a estar decepcionada. El mal tiempo de ese año había devastado la cosecha. Simplemente no había trabajo. Catherine se vio obligada a dar la vuelta y caminar de regreso a Londres. Llegó a Whitechapel el 28 de septiembre. 48 horas después, estaría muerta. Su vida la había llevado por todo el país. Nació en Wolverhampton, pero la vida entre las fábricas del Black Country no era para ella. En 1862 conoció a un vendedor ambulante llamado Thomas Conway, quien rápidamente le llamó la atención. A los 20 años y embarazada de su primer hijo, Catherine dejó atrás Wolverhampton por una vida en la carretera. Fue una de incertidumbre y frecuentes dificultades. No se casó con Thomas Conway, no lo creemos, pero tuvo hijos con él y estuvo con él durante 20 años. Realmente es importante no idealizar la vida que Catherine y Thomas Conway tuvieron juntos en el camino. No tenían casa propia y aunque puede haber parecido divertido, estar parados en las esquinas cantando baladas a cualquiera que estuviera potencialmente interesado en escucharlas y comprarlas. Esta no era una vida estable en absoluto, especialmente si tenían hijos. La pareja perdió una hija en 1869 y un hijo 10 años después. Thomas Conway se puso violento y Catherine empezó a beber. En 1881, la pareja se separó definitivamente. Catherine se relacionó con otro hombre, John Kelly, cuyo amor por la bebida coincidía con el suyo. Fue Kelly quien en 1888 había acompañado a Catherine a Kent para la cosecha. Después de regresar a Londres, la pareja pasó gran parte de ese fin de semana de finales de septiembre bebiendo. Empeñaron sus botas por media corona, que era una buena suma de dinero en realidad para ellos. Luego se fue y tal vez comió, pero también bebió. La encontraron alrededor de las 8:30 de la noche. La llevaron a la comisaría de policía de Bishopgate, donde la dejaron en las celdas para que durmiera y la liberaron alrededor de las 12:30 de la mañana. Todavía estaba muy ebria en ese momento, pero exigió su liberación y la enviaron a la noche, donde deambuló un poco, muy probablemente buscando a John, y a donde había ido. No hay absolutamente ninguna evidencia de que Catherine fuera una prostituta. Sus amigos, su familia, insisten en que ella no era una prostituta. Ella era una alcohólica, pero ese era el alcance de su inmoralidad. A la 1:35 de la mañana, 3 hombres salían del Club Imperial en la calle Duke cuando vieron a una mujer y a un hombre parados juntos en un pasillo que conducía a la Plaza Mitre. La ropa de la mujer, dirían más tarde los hombres, hacía juego con la de Catherine. Apenas 10 minutos después, su cuerpo fue encontrado en la Plaza Mitre. Pero, como sucedió después del asesinato de Annie Chapman, no hubo más asesinatos durante semanas. Durante más de un mes, de hecho, ya que el destripador pasó desapercibido. El patrón con los asesinos en serie tiende a ser que escalan en términos de violencia, en términos de que los intervalos entre los asesinatos se acortan, pero a veces los asesinos se detienen por un tiempo y muchas veces esto se debe a falta de oportunidad. Después del doble evento había más policías en las calles y hubiera sido mucho más difícil para él cometer un asesinato en este momento. Además, si nosotros seguimos la teoría de que él mató a Elizabeth Stride, pero fue interrumpido a la mitad del asesinato, pudo haber estado asustado por esta experiencia y por lo tanto quería ser más cauteloso después de esto.
Los asesinatos del extremo este. Veredicto de la Plaza Mitre. Detectives tras una nueva pista. Otro horrible descubrimiento en Londres. A medida que pasaban las semanas, los periodistas se volvieron más desesperados por nuevos ángulos. ¿Era el destripador judío? ¿Médico? ¿Loco? ¿O las tres cosas? ¿Podrían usarse sabuesos para ayudar a encontrarlo? ¿La policía no estaba haciendo lo suficiente o estaba haciendo demasiado y dejando libres a los delincuentes de otras partes de la ciudad? Mientras la prensa buscaba cada vez más historias, el 18 de octubre, George Lusk, jefe de un comité de vigilancia local, recibió un paquete. Era una pequeña caja de cartón cuadrada de 3 pulgadas. Dentro había otra carta. Y con la carta había parte de un riñón. La carta está dirigida desde el infierno y dice: Señor Lusk, le envió la mitad de un riñón que le quité a una mujer y lo preservé para usted. La otra pieza la freí y la comí. Fue muy agradable. Puedo enviarte el cuchillo ensangrentado que lo sacó si esperas un poco más. Firmado, atrápeme cuando pueda, señor Lusk. Se ha discutido mucho sobre este riñón. ¿Fue un engaño estudiantil como pensó el señor Lusk? ¿O fue el riñón de Catherine Eddowes? En aquellos días no había una prueba para diferenciar la sangre humana de sangre animal. Por ejemplo, entonces, ¿qué tan buena es la identificación de un riñón humano, en primer lugar? Y en segundo lugar, un riñón humano que proviene de Catherine Eddowes. Realmente no lo sabemos con certeza. La otra cosa interesante, más allá del riñón, es el hecho de que no estaba firmado por Jack el Destripador. Así que si este era el riñón de Catherine Eddowes y era una carta del Destripador, estaba haciendo una declaración interesante aquí. El asesino estaba haciendo una declaración diciendo que no soy Jack el Destripador. Este es un nombre que no he creado yo mismo. Ya sea que la carta fuera real o el trabajo de otro periodista emprendedor, ningún nuevo asesinato vino después. Las últimas semanas de octubre transcurrieron y noviembre comenzó sin incidentes. La gente de Whitechapel debe haber esperado que el otoño del terror hubiera terminado. Plaza Mitre. Septiembre 1888. Octubre. Noviembre. Miller's Court. Día 9. La inquilina del número 13 de Miller's Court estaba atrasada en el pago del alquiler. Ella había tomado la habitación 8 meses antes, pero en noviembre tenía 29 chelines atrasados. Entonces, ese viernes por la mañana, el arrendador mandó a su asistente a cobrar. Miller's Court era poco más que un callejón, flanqueado por cabañas de trabajadores y baños públicos. La número 13 era una habitación individual apenas más grande que la cama de adentro. Alrededor de las 10:30 de esa mañana, Tommy Borger llamó a la puerta del número 13. Nadie respondió. Fue a la ventana. Un cristal roto que se dejó sin reparar y se rellenó con un trapo para protegerlo del frío. Borger extendió la mano y apartó la cortina de muselina. Lo que vio en la diminuta habitación lo hizo salir corriendo del patio. La inquilina asesinada en el número 13 de Miller's Court se llamaba Mary Jane Kelly, o eso le dijo a la gente. Se sabe menos sobre la vida de Mary Jane que sobre cualquiera de las otras víctimas. No se sabe si ese era su nombre real o dónde nació. Y si tenía alguna familia, es posible que nunca supieran que fue víctima de Jack el Destripador. De las 5 mujeres, Mary Jane Kelly es el mayor enigma. Simplemente no sabemos mucho sobre ella.
Era diferente a las otras víctimas en que era mucho más joven, tenía alrededor de 25 años. Todas tenían 40 y tantos años cuando fueron asesinadas. Hay todo tipo de historias sobre su origen irlandés, su matrimonio y cosas por el estilo, y muchas de ellas no se pueden confirmar. Realmente, desde la época de los asesinatos, la gente ha estado tratando de investigar su pasado, ha tratado de encontrar algún tipo de registro de ella en alguna parte, y simplemente no existe. Solo sabemos lo que Mary Jane le dijo a la gente. Tenemos fragmentos de su vida con piezas faltantes y algunas que no encajan en absoluto. Le dijo a algunas personas que nació en Limerick, para otros era galesa, pero parecía no tener acento regional. Cuando llegó por primera vez a Londres, alrededor de 1883, trabajaba en un burdel de lujo en el límite oeste. Pero durante los siguientes 5 años, sus circunstancias cambiarían. Ella es la víctima que podemos ver más claramente como una prostituta profesional. Hay historias de que se fue a Francia por un tiempo y que potencialmente la atrajeron a un burdel ahí, pero de alguna manera logró escapar. Esto explicaría por qué no volvió al límite oeste. No volvió a Knightsbridge porque se escondía de las personas que la habían traficado. Para marzo de 1887, ella estaba solicitando en Spitalfields. Fue ahí donde conoció a Joseph Barnett, un portero en el mercado de pescado de Billingsgate. La pareja pronto se unió, moviéndose de un cuarto lúgubre a otro. En la primavera de 1888, llegaron al número 13 de Millar's Court. Por un tiempo, Mary Jane pudo dejar atrás la prostitución, pero cuando Barnett perdió su trabajo y sus deudas comenzaron a acumularse, se vio obligada a regresar a las calles. Su relación con Barnett se vino abajo. La dejó el 30 de octubre. Como gran parte del resto de su historia, los movimientos de Mary Jane en el último día de su vida no están claros. La noche del asesinato, Kelly estaba en la vía principal junto a la iglesia de Cristo, Spitalfields, buscando clientes. Gran parte de su clientela habrían sido marineros que entraron por los muelles de St. Catherine. Ella habría ejercido su oficio desde muy temprana edad en las tabernas y bares de la zona. Ella tomaba a uno y lo llevaba a su habitación. Y después de entrar, se le escuchaba cantar. Se deshacía del cliente muy rápido y volvía a la calle. Hay muchos testigos que se adelantaron y dijeron que vieron u oyeron cosas esa noche y creían haber visto a Mary Jane con varias personas. Hubo personas que incluso pensaron que vieron a Mary Jane Kelly después del tiempo en que se suponía que había muerto. Alrededor de las 4 de la mañana se escuchó un sutil grito de asesinato. Gritos como este eran comunes en la zona, y cuando se escuchaba el grito simplemente se ignoraba. En la privacidad de la habitación de Mary Jane, el asesino se entregó al máximo a su odio hacia las mujeres. El nivel de sangre hizo que incluso los periodistas sensacionalistas se detuvieran. Pero solo brevemente. Para el domingo siguiente, los periódicos nacionales detallaban cada corte y puñalada del cuchillo del destripador. Por una vez, se puede decir que no hubo exageración en sus terribles informes. Otro horrible asesinato en Whitechapel. Una mujer terriblemente mutilada. Una quinta mujer ya estaba muerta. Pero la policía aún estaba cerca de encontrar al hombre responsable. El temor era que siguiera matando hasta que lo atraparan. Pero después de los horrores de Millar's Court, pasaron semanas, luego meses, luego años. Todavía había asesinatos violentos en Whitechapel como en otros lugares. Y los periodistas intentarían mantener la historia, vinculando nuevos crímenes con viejos horrores.
Cuando los asesinos en serie no son atrapados y dejan de asesinar, puede haber varias razones para ello. Puede ser porque han muerto o se han suicidado. Puede ser que se hayan mudado o cambiado de modus operandi. Puede ser que hayan sido encarcelados por otro crimen. Es posible que Jack se haya detenido. Con el brutal asesinato de Mary Kelly, ha logrado todo lo que quiere hacer con el cuerpo de una mujer. No puede hacer nada más de lo que ya haya hecho. Y ese asesinato de Mary Kelly puede haber sido la culminación de sus ambiciones. La desaparición del asesino privó a la prensa y al público de un arresto, juicio y ejecución, de un final para la historia, de cualquier significado para ella. Eso no detuvo las teorías. La policía todavía tenía a sus sospechosos, un abogado inglés, un judío polaco, un delincuente ruso de poca monta, pero ninguna prueba convincente de ninguno de ellos. En las muchas décadas desde entonces, la lista de sospechosos no ha hecho más que crecer. Incluso ahora, apenas pasa un año sin que alguna nueva información haya resuelto lo irresoluble. No creo que nunca sepamos realmente su identidad y existe la sensación de que esto lo hace más atractivo. Debido a que la imagen es incompleta, la gente piensa que la solución debe estar en los informes policiales o en los informes de prensa. Si tan solo pudiéramos mirarlo más detenidamente. Aprovecha nuestra fascinación por los misterios de homicidios, así como este tipo de fantasmas que parecen ser casi innatos, partes de la falta de humanidad de esta gran fuerza brutal que es la ciudad. Porque no sabemos nada de él y no sabemos nada de él. Él puede ser tan imaginativamente creativo como quieras. Él puede satisfacernos en todas las diferentes esferas, películas, libros, ballet. Jack apareció en todos ellos. La gente continúa romantizando el concepto del destripador. Con visitas guiadas por los lugares de sus homicidios, jugamos juegos de mesa donde tratamos de capturarlo y, lo que es más preocupante, ayudarlo a escapar. Este es el comienzo de la creación de una mitología en torno a asesinatos en masa tortuosos, secretos, anónimos y por demás brutales. Todavía nos atrae la idea de la violencia de una manera perversa, y la violencia fue particularmente extrema en estos casos. Tal vez no seamos muy diferentes a nuestros predecesores victorianos, en los que el asesinato todavía vende. El maníaco en Whitechapel. Jack el Destripador. Y descubrir quién era Jack el Destripador se ha convertido en una especie de juego de salón. Y las mujeres son solo pistas, no son personas reales. Hemos pasado por alto el hecho de que son seres humanos y que tenían familias. Y la gente se preocupaba por ellas y eran parte de comunidades para poder seguir jugando este juego. Había un asesino en Whitechapel ese otoño, pero no era Jack el Destripador. Jack el Destripador nunca existió, era una criatura de los periódicos, nacido para vender periódicos. Es un testimonio del poder del periodismo, que se convirtió en mucho más, nos guste o no. Jack el Destripador está alojado en nuestra imaginación. ¿Quién es él? Es lo que la sociedad quiere que sea. Es el extranjero al que hay que odiar, el rico al que resentir, el pobre al que hay que temer. Él es todos nosotros y ninguno de nosotros. Una figura de los mitos más que de la historia. Un monstruo de nuestra propia creación.